A diferencia de las otras grandes reformas constitucionales, esta en particular no se trata, como las anteriores, de la organización y distribución del poder, es decir, no es estructuralista, sino que la presente estuvo pensada para modificar la manera de ejercer el poder, colocando en el eje de la actividad estatal a los derechos humanos y a los derechos humanos como titularidad de ciudadanas y ciudadanos a escala humana. Este que es el cambio de paradigma que tanto venimos repitiendo desde los espacios de la política pública, de los espacios de la academia, desde lo que ha propuesto Sandra, es lo que yo los alentaría a que ustedes tomen en sus manos. No hay cambio de paradigma solo proclamado desde las élites si es que no es asumido por la ciudadanía. Y hay, creo, una manera extremadamente juridicista de entrar a este debate y obviamente la manera juridicista es la que más resistencia genera porque tenemos generaciones de políticos, abogados y funcionarios públicos que han sido formados, hemos sido formados en los paradigmas anteriores y entonces la idea de que esto que es nuevo básicamente nos obliga a regresar a la fuente, a regresar, si no a las aulas, sí a un estudio concienzudo de lo que es la nueva Constitución, es en algunos casos activa y profundamente resistido, sobre todo en las instituciones, sobre todo en los tribunales, y en casos tal vez menos graves, gentilmente ignorado. Las facultades de Derecho, las maestrías en Derecho Constitucional, en Derechos Humanos, toman esto como un punto más bien adicional o incluso hasta menor de lo que debe ser la formación y el entrenamiento de los operadores jurídicos del siglo XXI. Y entonces tenemos una reforma que se pone al día con el último tramo del siglo XX para darle cara, hacer el salto al siglo XXI con operadores de puro siglo XX. Es un reto importante sobre el cual quisiera volver ahora que voy a tocar el tercer punto. Pero es un reto, diría yo, que tiene, aparte de lo interesante y movilizador de todas las palabras que nosotros podemos poner acá, tiene algunas alertas y esas sí las quiero dejar ahora en tono polémico. Hacia también la segunda mitad del siglo XIX, América Latina hizo un proceso similar de incorporación constitucional de conceptos de liberalismo como nunca antes se había hecho. Obviamente, nuestro primer medio siglo fue demasiado tumultuoso, la capacidad de nuestros estados y nuestras élites de organizar la juridicidad estatal era discutible, la enorme y todavía poderosa impronta del secularismo de la Iglesia Católica impedía abrazar plenamente los ideales liberales que supuestamente nuestros próceres proclamaron, pero en la segunda mitad del siglo XIX se produce un gran revolcón, se produce una gran huida hacia adelante en cuanto a adoptar valores liberales. Y uno de esos grandes valores liberales fue obviamente el de la igualdad ciudadana, por supuesto dentro de los contextos específicos de una igualdad que no se extendía a las mujeres, una igualdad ciudadana que reconocía formalmente a los indígenas, pero los tamizaba por el lado de la alfabetización para poder ejercer derechos políticos. Y entonces el efecto, aunque normativamente era liberalizador, tuvo, y esto es algo que se está discutiendo en la historiografía, al menos de mi país, entiendo que en algunos círculos de la historiografía mexicana también, tuvo un contraefecto muy importante, por ejemplo en el mundo indígena, donde antes todavía la existencia de las normas
de las leyes de indios y la perdurabilidad, a pesar de la independencia, de los usos y costumbres basados en esas así llamadas leyes de indios, dotó a las comunidades indígenas de verdaderas herramientas para transaccionar el poder con las capitales, con las élites políticas, permitió la protección de territorios comunales, permitió la protección de territorios indígenas, pero la hiperliberalización constitucional borró todos esos grandes pilares de resistencia jurídica que se habían construido a lo largo de 350 años. Pongo esto como una reflexión, es decir, hoy se puede probar, inclusive se puede matemáticamente demostrar cómo la velocidad de pérdida de territorios, de derechos, de acceso y sobre todo de poder y capacidad de transacción se acelera entre 1870 y 1910. Fast forward, adelantemos el cassette a lo que pasa hoy. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Bueno, México, insisto, se pone al día con esta idea de derechos, como dice Ricardo, esta narrativa dominante. Y sin embargo, hay un dato de la realidad que yo quisiera que incorporemos. Voy a leer en libre traducción algunos de los párrafos más impresionantes del Plan de Implementación Humanitaria de la Comisión Europea para América Central y México. Dice, las consecuencias humanitarias de este fenómeno, el de la actuación y violencia de actores armados no organizados políticamente, es comparable a las consecuencias que se experimentaron durante las guerras civiles que fueron plaga en la región a finales del siglo XX. Y miren las cifras puestas en contexto. Como resultado de esta situación, alrededor de 164,000 personas han sido asesinadas en México, Honduras, Guatemala y El Salvador, solo en los pasados 5 años. Entre ellos, 60 al 70% fueron civiles asesinados por grupos del crimen organizado. Esto hace a esta subregión la más violenta del planeta. Como algunos reportes recientes demuestran, en el 2011, 20 de las 20 más violentas ciudades y 19 de los 20 más violentos estados o provincias se encontraban en la región de Latinoamérica y el Caribe. Así, si comparamos esto con el peor periodo de la guerra en Irak, donde alrededor de 59 por cada 100,000 habitantes fueron asesinados, las cifras correspondientes a la subregión mesoamericana presentan ratios de 86.5 por 100,000 en Honduras, 71 por 100,000 en El Salvador o 46 por 100,000 en Guatemala para el 2011. Yo quiero dejar, y aquí termino, esta reflexión abierta. Es decir, estamos en un momento en el que la realidad y la manera de constatar lo que en términos jurídicos hemos venido construyendo, y México añade al aporte latinoamericano, con estos puntos, digamos, grises de una sociedad todavía con una cierta tendencia en una minoría importante a los regímenes autoritarios y una clase política y unos gobernantes todavía muy engolosinados con el poder, se producen en un contexto en el que las coordenadas de lo social están en un profundo cambio, en una enorme metástasis, en la cual somos cada vez más liberales, reconocemos más derechos en lo normativo,
pero en la práctica, las políticas de mano dura, las decisiones concretas en la vida concreta de los ciudadanos y de los gobernantes, se ponen de espaldas a ese modelo aspiracional al que apuntamos. Independientemente de la brillante carrera individual y la foja que cada persona pueda tener, es interesante, notorio, voluminoso ver que en toda la subregión, es decir, también en Mesoamérica y México, son exmilitares o militares en activo tomando licencia quienes son llamados a ejercer la jefatura de las policías que llamaríamos civiles. Las entidades encargadas de la seguridad ciudadana son rebasadas en sus capacidades y llamamos entonces en ayuda a las Fuerzas Armadas. Los derechos consagrados internacionalmente, como el de la libertad, son recortados, y en México bajo el arraigo, inclusive con modificación constitucional expresa. Y entonces, en la cúpula avanzamos, pero en la práctica recortamos y hasta retrocedemos. Lo dejo allí como una alerta, porque es obvio también que las cifras que para algunos actores internacionales ya básicamente demuestran y dejan establecidos que estamos en una emergencia humanitaria de proporciones globales son irrefutables. Muchas gracias.